Mi nombre es Diamantina Gabriela Chancuchín. Actualmente me encuentro cursando el 7º cuatrimestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con sede en el estado de San Francisco de Campeche, Campeche, motivo por el cual realicé este trabajo, ya que así lo pide la sesión 5 del módulo Contratos, Títulos y Operaciones de Crédito. Empezaré leyendo los artículos del Código de Comercio y Código Civil. El artículo 22 del Código de Comercio expresa lo siguiente: el mandato comercial en general es un contrato por el cual una persona se obliga a administrar uno o más negocios lícitos de comercio que otra le encomienda. El mandato comercial no se presume gratuito. Serán mercantiles las compraventas a las que este código les da tal carácter y todas las que se hagan con el objeto directo y preferente de traficar. El artículo 1869 del Código Civil declara lo siguiente: el mandato como contrato tiene lugar cuando una parte acepta para representarla al efecto de ejecutar en su nombre y de su cuenta un acto jurídico o una serie de actos de esa naturaleza. Habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. El derecho tiene varias ramas y cada una ofrece una manera de interpretar las diversas materias que ve, según su naturaleza. El derecho se divide en público y privado, y el derecho privado se divide en materias que tienen que ver con el derecho civil y comercial. Cada contrato, dependiendo de si es civil o comercial, será distinto y para poder comprender sus alcances legales es necesario tener claras sus diferencias, ya que el ser de una u otra rama no solo lo hace distinto en su contenido, sino también en el procedimiento que tiene relacionado para hacerse valer. A continuación, una breve explicación de esas diferencias entre los contratos civiles y los contratos mercantiles. Como cada rama del derecho tiene su propio código, cada código tiene su propia forma de operar ante las contingencias. Y así es como vemos el Código Civil y el Código Comercial, diferenciando las materias contractuales para darles diferente tratamiento cada vez que sea necesario, como es el caso de los contratos civiles y los contratos mercantiles. Los códigos jurídicos son distintos porque tienen fines distintos. El Código Civil va regulando todas las actividades legales que asumen las personas naturales o jurídicas, mientras que el Código de Comercio va regulando todo lo que tiene que ver con las actividades comerciales, como disponer de bienes y la actividad de personas jurídicas y naturales dedicadas al comercio. Los códigos civiles y comercial se diferencian porque cada una se interpreta de modo distinto cada vez que hay alguna duda y para poder dar o tener una interpretación se va a reglas y normas que son distintas, hasta contrarias en algunos casos. Cuando se habla de asuntos comerciales, prevalece el negocio, los intereses, la consensualidad y la legalidad, mientras que en materias civiles, todo lo que es negocio, por muy legal y bien enmarcado en lo jurídico que esté, tiene como foco de análisis los intereses pactados, los ritos y actos solemnes, haciendo fenecer el negocio jurídico tan propio de las materias comerciales. Las diferencias entre los contratos civiles y los contratos mercantiles son algunas de las que se mencionan a continuación. Una de las diferencias entre los contratos civiles y los contratos mercantiles en cuanto a la competencia de tribunales
es que en el caso de producirse un litigio, en los contratos civiles la competencia la tienen los tribunales civiles, mientras que en materias comerciales la tienen los tribunales ordinarios, aunque existe la figura del árbitro para tomar decisiones y llegar a un acuerdo, lo que de tener éxito evita tener que llegar al tribunal y procesar largas demandas que muchas veces demoran años en resolverse por la complejidad que representan. Otra de las diferencias entre los contratos civiles y los contratos mercantiles en el caso del tipo de compraventa es que en el caso de los contratos civiles, la compraventa puede recaer sobre los bienes muebles e inmuebles y los comerciales solo pueden ser bienes muebles. En los contratos siempre subyace la voluntad de las partes, por lo que independiente de lo que diga el Código de Comercio, las normas de compraventa en materia de impuestos y otras regulaciones, lo esencial es que las partes estén de acuerdo y no exista espacio para interpretaciones. Ahora bien, otra de las diferencias entre los contratos civiles y los contratos mercantiles es que en lo civil las cosas ajenas no pueden venderse y en lo comercial la compraventa de cosas ajenas es válida. Las diferencias entre los contratos civiles y los contratos mercantiles en el caso del tipo del sujeto es la habitualidad, la cual podría demarcar si un sujeto es vendedor habitual o no. Una de las características del derecho civil es las obligaciones y los derechos. Se obtiene desde el momento que naces hasta la muerte, a diferencia del derecho mercantil. Este surge por la actividad comercial y su duración es solamente la que dura esa actividad. Una más de las diferencias entre los contratos civiles y los contratos mercantiles, en el caso de la ley que lo rige, es que a las materias civiles las rige el derecho común y civil, mientras que las materias comerciales se rigen por el derecho mercantil. Otra de las diferencias entre los contratos civiles y los contratos mercantiles, en el caso de los contratos civiles del tipo de la transferencia de dominio, es que ésta puede ser gratuita u onerosa, mientras que en un contrato comercial siempre la transferencia será onerosa. Una de las diferencias entre los contratos civiles y los contratos mercantiles, cuando se hace un contrato civil en cuanto al lucro, se habla siempre de una contraprestación, ya sea de dinero o de trabajo, si se trata de un servicio. En materias comerciales siempre existe el lucro y el fin de ganar dinero por medio de esa actividad. Los contratos a honorarios son un claro ejemplo de un tipo de contrato regido por el derecho civil, en donde prevalecen las voluntades por sobre el ánimo de lucro de cualquiera de las partes. Tipos de contratos mercantiles. Un contrato mercantil debe unir lo que es la capacidad de los contratantes, el objeto del contrato que debe ser lícito, el consentimiento y la causa lícita. El objeto de estos contratos siempre tienen que ver con el comercio. Entre los tipos de contratos mercantiles se encuentran los que se mencionan a continuación: contrato mercantil de seguro, contrato mercantil de transporte terrestre, contrato mercantil de permuta, contrato mercantil de compraventa, contrato mercantil de sociedad comercial. Características de los contratos mercantiles. Las características de esos contratos van a depender del contrato mercantil en particular que se celebre. De esta manera, los contratos mercantiles pueden ser unilaterales o bilaterales, onerosos, gratuitos, reales, consensuales, formales, solemnes, principales, accesorios e instantáneos. A continuación, los tipos de contratos civiles. Los contratos civiles se caracterizan por contar con las voluntades de las partes
es decir, cuentan con consentimiento de ambas partes, tienen un objeto o razón de ser del contrato y causa de la obligación que se establezca. Entre los distintos tipos de los contratos civiles están los que se mencionan a continuación. Contratos civiles a honorarios, contratos civiles de acuerdo entre dos o más partes, contratos civiles de arriendo. El derecho mercantil evoluciona constantemente, adaptándose al contexto social, político y económico de cada estado. Actualmente es un área del derecho privado que regula las relaciones entre particulares y basado no solo en el comercio, sino en la empresa, las actividades de esta y los sujetos asociados con ella, teniendo como principal al empresario. El contrato es el acto jurídico por medio del cual las partes pueden crear, extinguir o modificar derechos u obligaciones. Es cuanto.